Ya nos estamos grabando. Muy buenos días a todos. Día viernes 14 de agosto de 2020 y siendo las 11 horas con 7 minutos damos inicio a la clase número 8 de inglés con los estudiantes de séptimo de base. Vamos a empezar haciéndoles mención al icono que obviamente nos muestra cuando debemos pasar al portafolio. Y hablando de portafolio, esta clase 8 de hoy es la primera clase del segundo parcial de inglés. Por lo tanto, antes de pasar esta clase, deben hacer la carátula del parcial 2 del primer trimestre y luego, ahora sí, pasar la clase, que les será enviada luego de esta grabación. Bien, el día de hoy vamos a ver oraciones afirmativas, affirmative sentence. Su estructura es muy simple, como vemos aquí. Es el sujeto, el verbo y el complemento. Una oración afirmativa, ¿qué es? Es una oración básicamente que está diciendo algo. No lo niega, simplemente lo dice, por eso, por ende, es afirmativa. En español también nosotros conocemos este tipo de oraciones, ¿verdad? En inglés es lo mismo, solamente obviamente cambia el idioma y la estructura. Tenemos aquí dos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos Luis stop. Luis es alto. Estoy afirmando que efectivamente Luis es alto. Tenemos acá otro ejemplo. Joan is intelligent. Estoy afirmando que Joan es inteligente. No hay nada más que hacer ahí. Son las oraciones más simples que podemos encontrar en este idioma y tanto en el nuestro también. Son oraciones que afirman algo, nada más. Podemos observar aquí la estructura. Luis viene a ser el sujeto, el verbo is y el complemento, que en este caso es un adjetivo, so. Lo mismo acá. Joan viene a ser el sujeto, is el verbo, intelligent el complemento. Vamos a practicar, ya que estamos en esto. Tenemos aquí una práctica que consiste en poner estas palabras en orden. Aquí estas palabras están desordenadas. Por ende, tenemos que ordenarlas. Darle sentido a la oración. Tenemos que una oración debe tener sentido completo. No solo en español, en otro idioma también debe tener sentido. Si no, no es una oración. Son palabras al azar. Vamos a ver. Villalba. Ya, profesor. La primera oración. Daniel is happy. ¿Y qué significa eso? Daniel está feliz. Así es. Recordemos que el is es una conjugación del verbo be, o el verbo to be, que significa ser o estar. Así que tiene ambos significados. Daniel es feliz o Daniel está feliz. Bien, seguimos. La segunda oración, Brittany. Robert, Mark, and Joseph are singers. ¿Y qué significa eso? Roberto, Mark y Joseph están cantando. Oh, no, son cantantes, son cantantes. Así es, son cantantes. Muy bien. Robert, Mark, and Joseph are singers. En el caso de estos nombres, bueno, no hay un orden específico. Yo podría poner cualquiera primero. ¿Sí? Aquí no hay un orden específico. Yo podría poner Mark, Joseph, and Robert. Joseph, Robert, and Mark. Joseph, Mark, and Robert. El sentido no cambia. Siempre y cuando respete el and, ¿no? Que es el conector último. Vamos a ver otros ejemplos. Tenemos dos oraciones más que tenemos que ordenarlas para darle sentido. A ver, ¿quién tiene la mano alzada? ¿Nadie? Bueno, voy a llamar yo entonces. Diego. Diego, ¿estás ahí? Medio, te escuché lo último, pero parece que sí. Michael Jackson. ¿Qué significa?
¿Qué significa la Morán? Significa Michael está ausente. Así es. Michael está ausente o no está presente. Bueno, el significado varía, pero sí, Michael está ausente. Como vemos, se repite la estructura. Sujeto, verbo y complemento. Son oraciones muy simples que podemos encontrar aquí, solamente es para recordar la sentencia, perdón, el orden de las oraciones que deben tener en inglés. Continuamos. Mizuki. Nick is tall. ¿Qué significa? Nick es alto. Correcto. Nick is tall. Me faltó el punto ahí. Ustedes le ponen cuando pasa. Nick is tall. Nada más. Vamos con otras, los dos últimos ejemplos, los últimos ejercicios de práctica. Vamos a ver Doménica Sánchez. Doménica, ¿estás ahí? No estás. Yakinga. Profesor, ¿Sí? es Joe Artal. ¿Qué significa? Ellos son altos. No, ellos no. ¿Y qué significa? Ya se me olvidó. You puede ser tú o ustedes. Es. Tú eres alto o ustedes son altos. Cualquiera de los dos significados. Bien, tenemos la última oración. Vamos a ver quién no ha participado. Luis José. Hola. No sé si estás hablando. Mi icono me indica que estás hablando, pero no te escucho. Escríbelo por el chat, Luis José. Igual les vale la participación. Rosales. Mary and I are cousins. Mary and I are cousins. ¿Qué significa? Mary, María y yo son primos. Así es. Wow. María y yo somos primos. Mary and I are cousins. Muy bien. Entonces, hemos aprendido la estructura básica de las oraciones afirmativas y hemos puesto en práctica sabiendo ordenar los elementos de una oración que están en desorden. Ahora vamos a ver en el caso de que tengamos que reemplazar los nombres por los pronombres, ¿verdad? Como dice aquí, podemos reemplazar los nombres, los sustantivos por los pronombres. Bueno, digo los nombres porque muchas veces son nombres. Por ejemplo, tenemos aquí, dice aquí, Joe and Zach are playing guitar. Joe y Zach están tocando la guitarra. Ese Joe y Zach puedo yo cambiarlo por el pronombre they. ¿Por qué? Porque estoy diciendo Joe y Zach. No me estoy refiriendo a mí dentro de ese grupo.
No me estoy refiriendo a otra persona y a mí dentro de ese grupo, y no me estoy refiriendo a una persona que esté cerca mío a ese grupo. Estoy refiriendo a alguien más externo, fuera. En pocas palabras, la tercera persona del plural. ¿Y cuál es la tercera persona del plural? Es they. ¿Sí? Joe and Zach se puede reemplazar por they. Como un tip, si ven dos nombres juntos, como en este caso, pueden reemplazarse por they. Es más fácil recordarlo así. Dos nombres, Joe and Zach, nombres masculinos, nombres femeninos o mezclados masculinos y femeninos, pueden reemplazarse por they. ¿Sí? Es la regla general. Otro ejemplo, tenemos aquí, Rosie is washing the car. Rosie está lavando el carro. Rosie es femenino y está en singular. No me estoy refiriendo a mí, no me estoy refiriendo a una persona que está cerca a mí, me estoy refiriendo a ella. Como se dice ella en inglés, se dice she, tercera persona del singular. She is washing the car. ¿Sí? ¿Se entiende? Se tiene el propósito de cambiar los sustantivos por los pronombres. Debemos saber identificar cuándo usar uno u otro. Vamos a ver. Vamos a practicar aquí. Vamos a reemplazar el sustantivo con el pronombre correcto. Vamos a ver quién no ha participado. Ceballos. ¿Cómo iría la primera? She is my. No. La oración es Mike is sick. Ya. ¿Cómo yo reemplazo ese Mike con un pronombre? ¿Qué pronombre corresponde al Mike? No, no es you. My. Dylan. Profe, es he, ¿Por qué? porque me estoy refiriendo a él. A él. Masculino. Correcto. Sí. He is sick. Él está enfermo. Mike is sick. Mike está enfermo. No pierde el sentido. Simplemente reemplazo por un pronombre. Continuamos. Pita. Perdón, se me fue el clic. A ver, Pita. Spanish is necessary. Ya, ¿cómo reemplazo el Spanish con un pronombre? It, It, ¿por qué? porque me refiero a eso. Exactamente. Me refiero a eso. No es una persona. No es masculino, no es femenino. Es eso. Una cosa. Por lo tanto, reemplazo con it. It is necessary. Muy bien. Y obviamente el significado, pues ya lo sabemos. El español es necesario. Tenemos otros ejemplos aquí. Gislainer Cajape. She, ¿Y el resto de la oración? She is. a ver. She is Tash. ¿Y qué significa? Ella es alta. Correcto. Cat is tall. She is tall. Es lo mismo. Simplemente estoy reemplazando el sustantivo, en este caso un nombre, por un pronombre. Es muy importante saber esto porque esto se utiliza básicamente para hacer oraciones afirmativas, negativas y respuestas. Preguntas y respuestas. Así que es importante saber identificar y reemplazar correctamente los pronombres. Vamos con el siguiente. Alice is smart. Christopher.
¿Christopher? Yeah. She is smart. She's smart. ¿Qué significa? Smart, 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 smart. Sí. ¿Qué significa? Smart es una palabra que es muy común, inclusive en nuestro idioma. Smart significa ¿Esto qué es? un teléfono. ¿Un teléfono? ¿Qué? Smartphone. Un smartphone. ¿Y qué es un smartphone? Es un teléfono Inteligente. inteligente. Por lo tanto, Alice no es un teléfono. Alice es inteligente. Smart es un adjetivo que significa inteligente. De hecho, se utiliza, gracias Christopher, se utiliza en los últimos tiempos más la palabra smart que intelligent. Primero porque es más corta y segundo porque es más actual. El inglés cambia constantemente según las necesidades. Vamos con los dos últimos ejercicios de práctica. Tenemos Pam and you are in class. Kirill Ponce. We. We. ¿Por qué dice que es we? A ver. Porque estoy hablando de ella y yo. Ella y yo. Estoy hablando de ella, pero yo no veo el yo. Veo el you, que no es lo mismo. Entonces, ¿cómo sería? You are in class. Así es. You are in class. Ustedes dos. Pamela y tú. Pam and you. Muy bien. You are in class. Y tenemos la última. Marco Yagual. Marco, Ande, profe. la última oración, ¿cómo va? Reemplazando el pronombre. Take. ¿Cómo? They. They. Correcto. They, ellas. Ellos, son dos nombres masculino y femenino. Carl and Nisa. Así es. Gracias, Marco. They are absent. Bien. Hemos aprendido nosotros a identificar dos cosas. La estructura de una oración afirmativa y cómo reemplazar los sustantivos con un pronombre. Así que, por ende, su deber se trata de eso. Primero, tienen aquí unas oraciones que están desordenadas. Tienen que ordenarlas, darle sentido. Y segundo, todo un ejercicio parecido al anterior, reemplazando los nombres o los sustantivos por un pronombre. ¿Sí? Basándose en la explicación en los ejercicios anteriores. Y con esto termina la clase de hoy. Les recuerdo una vez más que hoy empieza el parcial 2. Así que antes de pasar esta clase, pongan la carátula divisoria, parcial 2, primer quimestre. Y este deber no hay que enviarlo, no hay que mandarlo ni por correo ni por WhatsApp. Simplemente háganlo, lo archivan en su portafolio y ahí queda. ¿Sí?
No hay que cambiar nada. Entonces, de mi parte, esto ha sido todo por el día de hoy. Ya después de esta grabación les pasaré el archivo a su grupo y nos veremos en una próxima ocasión con un nuevo tema.